Bueno, vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer es ya la clase pasada vimos acerca de cómo generar una neurona, incluso conectamos ya un par para poder sacar la AND, perdón, la NOR, y ahora vamos a hacer ya algo más complejo. Sí, va a seguir siendo simple en el sentido que vamos a empezar a utilizar la plataforma de TensorFlow, la librería de TensorFlow, que es de las más potentes, más interesantes, pero vamos a hacer cuestiones todavía muy sencillas que nos van a poder ayudar a entender conceptos, sobre todo porque a lo mejor son cuestiones que nosotros incluso las aprendemos de la misma manera que se va a aprender la red a identificar una función trigonométrica como es la señal senoidal. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, primero que nada, podríamos platicar acerca de eh, vamos a hacer un generador senoidal. Aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo nosotros entendemos el seno, ¿sí? Si recuerdan, cuando nosotros lo trabajamos, normalmente el principio, los que no lo tienen como muy claro, se les puede ir, ¿no? De repente dicen seno de cero, seno de pi, seno de 90, seno de 180, no lo recuerdan muy bien. Les queda incluso como que la duda, el coseno, el seno, cuánto están desfasados. Y ya conforme lo vamos utilizando, lo van recordando. También están los otros que ya lo traen como muy fresco y que lo identifican a la primera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un eje que lo podemos tener en grados o lo podemos tener ¿cómo se llama? Lo podemos tener en grados o lo podemos tener en radianes, ¿no? Normalmente lo utilizamos en radianes, es decir, cero pi medios, pi, 2 pi medios y finalmente 2 pi, perdón, 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios y finalmente 2 pi, donde pues bueno, sabemos que el cero es este, el pi medios es este, el pi es este, el 3 pi medios es este y el 2 pi es exactamente donde termina, ¿no? Eh, Y esto es como que lo que nosotros identificamos para decir, bueno, ya a raíz de esto ya nosotros podemos identificar que si es múltiplo de pi es cero, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que hacíamos en la parte de series de Fourier, ¿no? Que de repente decíamos, si es seno de n pi, ya sabemos que es un número entero, eh, finito, donde, pues bueno, cualquier múltiplo de NP iba a ser cero, por lo tanto lo podemos eliminar, ¿no? Ya nos olvidamos de ese armónico y podíamos seguir con lo demás, a diferencia del coseno, que bueno, lo representamos a través de un 2 a la menos n, ¿no? A veces que lo hacíamos, 2 a la n, dependiendo si era menos coseno o seno. Entonces, ¿cómo lo trabajábamos? Pasa lo mismo para el seno, ¿no? Digo, para el coseno, por ejemplo, pues nosotros sabemos que este es el seno y lo mismo lo trabajamos para el coseno, ¿no? Yo en lo personal, lo que hago, pues bueno, es decir, el seno siempre inicia en cero en el origen y el coseno, ¿no? El coseno inicia en uno y termina en uno, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, es decir, yo sé que este es cero, yo sé que cuando pega aquí es pi medios, yo sé que cuando pega acá es pi, porque inicia en uno, pues en menos uno sería pi. Yo sé que cuando pega en cero es 2 pi medios, 3 pi medios, perdón. Y finalmente 2 pi, donde regresa exactamente al origen, ¿no? Entonces yo sé que este sería este punto. Bueno, le voy a poner otro color. Este sería este punto. Este sería
este punto, este sería este punto y finalmente este sería este punto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros identificamos con cuatro puntos, que es cero, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, nosotros identificamos lo que sería nuestra función trigonométrica más fácil, ¿no? Seno y coseno. Y fácil lo pongo entre comillas porque de repente, pues la verdad tampoco es tan trivial. Tenemos que volver a recordar, si no lo tienen muy claro, bueno, para mí eso es como la manera de verlo, ¿no? Donde yo puedo identificar a seno es impar, coseno es par, ¿sí? Ya lo habíamos platicado. Entonces, a partir de eso, yo lo que hago es, a partir de eso, yo lo que hago, pues es identificar y ya recordar, ¿no? Hago mi grafiquita y ya digo, ah, bueno, en el supuesto que ya lo tenemos como muy mal eh, identificado. Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen, no, pues pi cuartos, pi octavos, ¿sí? Dos pi séptimos? Entonces, ahí ya son totalmente números que están fuera, por lo menos, de no ponernos a aprendernos de memoria, ¿no? Ahí ya sería simplemente memoria. ¿Por qué? Porque nosotros aquí para identificar estas cuestiones, pues nosotros, por ejemplo, nosotros somos nuestra red neuronal. Es decir, ¿qué tenemos a la entrada? Pues a la entrada tenemos datos que van de cero a 2pi y nuestra salida tenemos datos que va de cero a uno y más bien es puro cero y uno, ¿eh? Lo que nosotros identificamos. A pesar de que identificamos que es una señal, una oscilación armónica que más o menos entendemos y todo eso, que es una circunferencia, eh, eh, ¿cómo se dice? Que es una circunferencia desplazada, cosas que hemos platicado, pues nosotros en realidad simplemente estamos dando unos y ceros. ¿Por qué? Porque identificamos cuándo es cero, cuándo es uno, cuándo es cero, cuándo es menos uno, perdón, 0 y uno, ¿no? Aquí es cierto, me faltó. Más bien sería nuestra única diferencia sería de menos uno, cero y uno, ¿no? Estas son mis outputs y estas son mis inputs, ¿no? ¿Sale? Y yo soy, pues, la, la simulación de red neuronal, ¿sale? Entonces, si nosotros eso lo queremos llevar a algo más fino, como lo que les mencioné anteriormente, pues bueno, nosotros tendríamos que tener una tabla y aprendérnoslas, ¿no? Y incluso hacer, pues no sé si llamarlo, bueno, no lo quiero llamar ni extrapolación, más bien intrapolación, no sé si el término sea correcto, pero lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, si nosotros esto y lo vamos a hacer ahorita, lo dividimos en 10 puntos, pues bueno, ya no me quedaría simplemente menos uno, cero y uno, ¿no? Que bueno, aquí lo voy a dejar de manera más clara, ¿no? Aquí está medio. Aquí voy a tener menos uno, cero y uno. Entonces, si yo quiero hacer como que algo más fino en la cuestión senoidal, pues bueno, yo ya tendría que tener una tabla, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, 10 puntos de 0 a 2pi, es decir, como ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Un link space, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Link space de 0 a 2pi y me va a dar 10 números, ¿sí? De 0 a 2pi, 10. Y me va a dar 10 números que van a estar equispaciados, ¿sí? Equispaciados y esos me los tendría que aprender. Si yo me aprendo esos 10 números, pues probablemente yo ya me sepa 20. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo decir, vamos a ver, ¿cuánto es? Y a ver, déjenme ver aquí.
Por ejemplo, ¿cuánto es eh, seno de, eh, vamos a ponerlo en ángulos, ¿no? Por ejemplo, seno de 180, pues nosotros sabemos que 180 es cero, ¿no? De 90, pues nosotros sabemos que es uno. De 270, pues sabemos que es menos uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros nos van a dar 10 datos de cero, por ejemplo, en 360, que a lo mejor va a ser un poquito más fácil de quispasear, ¿no? Porque de cero a 2pi va a ser un poquito más difícil, pero bueno, o menos intuitivo. Entonces, vamos a suponer, si yo tengo 360, de cero a 360 y quiero 10, pues me va a dar 10, 20, 30, suponiendo que vaya de 10 en 10, ¿no? Entonces, yo puedo saber, bueno, de 90 es uno. Y a lo mejor el anterior que me dio es de 80. Y de 80 es punto 98. ¿Sí me explico? Por decir algo, ¿no? Punto 9848. Entonces, ¿de cuánto será el de 85? Bueno, pues si el de 90 es uno y el de 80 es 98, tiene que estar en ese rango, ¿sí? Por la naturaleza oscilatoria que nosotros sabemos de lo que es la función trigonométrica de seno. Entonces, ¿qué les gusta que sea? 99. Vamos a ver. Si lo ponemos 85, efectivamente es 99,61, ¿no? A lo mejor no vamos a tener eh, tanta precisión. ¿Por qué? Porque aparte estamos haciendo una intrapolación, ¿no? Estamos diciendo, a ver, yo tengo un límite aquí, tengo otro límite acá, y bueno, a partir de eso tomo esa decisión de decir, bueno, pues tiene que estar entre estos dos, vamos a dar la mitad, posiblemente, ¿no? Incluso podemos decir la mitad, aunque no aplicaría para el seno, que necesariamente fuera la mitad, pero para fines prácticos, bueno, si no ocupamos una gran precisión, si nosotros no sabemos 10 puntos de la función trigonométrica de seno y de coseno, pues bueno, 20 puntos podríamos nosotros de manera poco precisa sacarlos bien, ¿sale? Es decir, por lo menos dar una aproximación relativamente decente, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer con la red neuronal, es decir, le vamos a dar, como nosotros recordamos, como nosotros lo hemos platicado, nosotros tenemos algunas características de, déjenme ver cómo la muevo, como tengo que tratarlo. Nosotros tenemos otras características, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros tenemos dos cuestiones. Nosotros vamos a tener un set de datos y ese set de datos es el que le vamos a llamar set de entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el set de entrenamiento, es nuestros datos que le queremos dar al, a la red neuronal para que se los aprenda, ¿no? Un poquito como lo que nosotros ya nos enseñaron de cero, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿sí? Ese va a ser nuestro set de entrenamiento. Ese es con el que nosotros funcionamos actualmente, que nosotros, pues bueno, podemos identificar de manera muy relativamente sencilla, ¿no? Simplemente falta dibujar o picarle un par de veces a la calculadora y decir, ok, ya me acordé, ¿sí? 4 datos. Pero bueno, una red neuronal con TensorFlow, 4 datos, pues no, quizá no sería lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Pues en ese caso, quizá lo mejor sería eh, hacer un dataset mucho más grande, ¿no? Tendríamos nuestro training set, que sería los radianes, ¿sale? Es decir, la omega, ¿sí? Omega cero. Nosotros aquí tendríamos un training set que podría ser cero hasta 2pi con n cantidad de puntos, ¿no? ¿Qué son estos puntos? Pues bueno, los puntos va a ser el tamaño de tu training set,
Sí, es decir, con cuántos puntos lo vas a trabajar, ¿sale? Es decir, si tú lo quieres trabajar nada más con 4 puntos, pues bueno, posiblemente los 4 puntos te los va a dar bastante bien, ¿sí? Bastante bien, pero, pero ya si le metes puntos intermedios, pues posiblemente incluso ni siquiera haga lo que nosotros ya sabemos, que es, eh, que es, ¿cómo le llamamos? Que por ejemplo, si yo tengo de 0 a 1 y me dan un punto medio, pues yo digo punto 5. Bueno, la red neuronal ni siquiera va a tener ¿cómo le podemos llamar? Esa abstracción. O sea, ella no va a decir, hay un punto medio. Ella ni siquiera va a saber que es un seno, porque la entrenaste con muy poquitos datos. Entonces, aquí van a ser el número de entrenamientos con los que los tengo que tener, ¿no? Número, es decir, yo le puedo poner de 0 a pi medios, a pi, a 3 pi medios y a 2 pi. Pero en realidad no sería lo mejor, ¿no? Lo mejor sería tener muchos, 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 muchos puntos y también ver con cuántos puntos se entrena, ¿no? Esto es de lo más importante, ya lo habíamos platicado un poquito, esto es de lo más importante que tiene las redes neuronales. ¿Por qué? Les comenté que hace como, que será 4 o 5 años, Google liberó lo que es TensorFlow, es su librería pues, de inteligencia artificial, donde todo el mundo dijo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que liberen eso cuando pues es la joya de la corona? Literalmente así, una persona que tiene una academia en línea que de repente sube videos y es lo que lo mencionaba, ¿no? Oye, pues es la corona, es la joya de la corona, donde tú dices, si la mayoría de las cosas que estás haciendo bien tienen los algoritmos buenos a través de tu plataforma, de tu librería de TensorFlow, pues ¿por qué la sacan, no? La puedo utilizar Apple, la puedo utilizar Amazon, pues sí, pero también la puede utilizar la gente y no precisamente va a tener los mismos resultados que tú, porque lo más importante de cuando trabajas con inteligencia artificial sí es la arquitectura, sí es la plataforma, pero lo más importante son los datos. Tú puedes tener la mejor plataforma con datos muy malos y no sirven, ¿sale? No funcionan del todo. Entonces, pues bueno, simplemente de nada te serviría. Entonces, Google lo que hizo fue sacarla y a raíz de eso, pues bueno, incentivar su uso y aparte, pues obviamente ver qué están haciendo con su librería, ¿no? Sería incrédulo pensar que no están viendo cómo estás formando los sets de datos y los estás subiendo al Google Cloud, que yo pensaría que sería ilegal, pero desafortunadamente pues hay cuestiones ahí medio... O incluso puede ser que no lo vean, ¿no? Pero muchos de este tipo de desarrollos se vuelven públicos cuando uno los publica. eh, en el mundo de la ciencia y de los desarrollos, las citas son como los likes en el mundo de las redes sociales, ¿no? Entonces, si tú tienes algo bueno y no lo vas a comercializar, es más bien para desarrollo, hablo más científico, eh, académico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de investigación, puede ser académico. Tú lo que quieres es sacarlo para que más gente lo use y te citen, ¿sí? Y diga, mira, es una buena herramienta, es mucho como lo que trabaja Linux, ¿no? Linux a mucha gente no paga, simplemente es gente que está en una especie de comunidad y le gusta trabajarlo y le gusta mejorarlo, quizás por reconocimiento, ¿no? Incluso ahí es más por reconocimiento. En este caso puede ser más bien por un hecho de que, eh, de que te generas citas y las citas pues, son bien vistas normalmente cuando tienes que tener una evaluación académica o científica, pues bueno, te están citando, ¿no? Estás generando, por ejemplo, a mí pues me están pagando con CIT y la universidad para a lo mejor generar una plataforma que le va a dar visibilidad al UPSI, que me van a, que posiblemente me pueden decir, oye, quiero colaborar, tu plataforma está muy bien, pero a lo mejor podemos hacer algo nuevo. Entonces generas
una, eh, una colaboración y bueno, se pueden mejorar eh, la calidad, ¿no? Incluso la calidad de la universidad, porque mandas alumnos, se genera una retroalimentación, son proyectos que se trabajan y pasa lo mismo aquí. Entonces, no necesariamente tiene que ser ilegal, pero se generan este tipo de dinámicas que precisamente por eso lo sacaron, ¿no? Porque Google tiene todos los datos, ¿no? Que quiere. Facebook tiene todos los datos que quiere. Entonces, si se lo das a la gente de a pie, pues bueno, los estás incentivando a trabajarlos, a utilizar sus plataformas y seguramente a sacar cosas muy buenas, pero que posiblemente van a depender de ti, ¿no? Incluso podrías tú tener cierto control o cobrarles, ¿no? Como realmente lo hacen ellos. Si recuerdan, en Google Colab te pueden prestar una computadora sin GPU, una computadora con GPU y una computadora con TPU, que es un core, un multicore que en lugar de tener pequeños cores como las GPUs, Google tiene una arquitectura que le llama Tensor, ¿no? Que no está enfocado para juegos, que no es tan general, sino que se acopla muy bien a sus librerías, ¿no? No me gusta utilizar la palabra optimizado, porque optimizado es lo máximo, y cuando se optimiza algo se tiene que comprobar, es el punto más alto, ¿no? Recordemos en ¿qué será? Cálculo integral, ¿no? Son los máximos, ¿no? La optimización. Más bien está, eh, ¿cuál es la palabra? Eficientado es la palabra, para utilizar su librería y que se utilicen de mejor manera los recursos del hardware, ¿sí? A diferencia de así como Nvidia sacó sus CUDA cores, que tú lo puedes programar en Python, en C, en R, pero al momento de implementarlo está eficientado para el hardware de Nvidia, ¿no? En este caso estaría eficientado para el hardware de Google, que son sus TPUs o sus Tensor Unit Processor, ¿no? Perdón, Tensor Process Unit. Entonces, así es como está el asunto. Y volviendo a esto, pues bueno, nosotros generamos nuestro training set, que es lo importante, ¿no? De hecho, hasta hay una parte muy interesante cuando se trabaja con redes neuronales, incluso normalmente deep learning, sí, redes neuronales profundas, que es redes neuronales con esteroides, donde se hace hasta eh, le llaman, pues lo que haces es que tú tienes un dataset y lo haces grande, ¿no? Lo haces grande. Seguramente por ejemplo, en procesamiento de imágenes, vieron filtros como el Salt and Pepper, ¿no? Que te dices, Salt and Pepper, o sea, como para qué sirve tener una imagen y ponerle puntos blancos y puntos grises y puntos negros, ¿no? Que es lo que hace Salt and Pepper. Y tú le puedes poner el tamaño de grano más grande, más chico, muchos más granos, muchos menos granos, pero eso es ruido, eso es simplemente ruido. Entonces dices, si tú tienes una imagen, ¿por qué quieres ensuciarla? Pues eso puede ser para mejorar el entrenamiento de la red neuronal que a lo mejor vas a poner en una cámara, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que tomamos una foto muy incrédulamente cerca de la playa de noche y con flash y que se ve la brisa de mar, ¿no? O sea, lo primero que se va a ver es la brisa porque ahí reflejan el flash y lo único que vemos son puntos blancos, ¿no? Por eso existe el modo noche, que el modo noche lo que hace es que en lugar de prender en algunas ocasiones no lo prendes, en lugar de prender el flash, mejor abres el obturador más tiempo y agarras más luz y se ve bien, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, si te tiembla la mano, pues la vas a tomar borrosa porque el obturador está abierto, ¿no? Normalmente en ese tipo de fotos lo mejor es dejarlo fijo en una mesa o en un tripié, tomarla y ahí ya se podría ver bien, pero es precisamente para evitar eso. Y el filtro de Salt and Pepper es como la recreación de decir, bueno, tú tienes una imagen y métele Salt and Pepper y tiene que seguir sabiendo la red neuronal que es un león, por ejemplo, ¿no? Y ese león rótalo y la red neuronal, aún el león esté de cabeza, tiene que saber que es un león, ¿no? Y y ese león ponle en blanco y negro, y en blanco y negro la red neuronal debería saber que es un león. Y ese león espejeado, pues la red neuronal debería saber que está espejeado y que es un león. Y ese león ahora métele, desenfócalo, o sea, métele un filtro
pasabajas, un blur, ¿no? Como los que utilizamos en los filtros de las fotos para que se nos borren los granitos o detalles de ese tipo, pues métele un filtro pasabajas y la red neuronal debería saber que es un león. Es decir, con una sola imagen, ahí ya tuvimos cientos de imágenes, ¿no? Y es lo que se hace. En este caso no es tanto problema porque son señales sintéticas, es decir, esta señal seno pues es una señal trigonométrica. La siguiente práctica que vamos a hacer es efectivamente un filtro. Un filtro. Ahorita vamos a hacer un generador neuronal, pero ya después le vamos a enseñar a la red neuronal que entienda muy bien que es un seno, que si nosotros le metemos un seno sucio, es decir, un seno con ruido, pues sea capaz de filtrarlo, ¿no? Nosotros tenemos esa abstracción de manera natural, es decir, nosotros podemos decir, ah, mira, esto es un seno, pero está ruidoso, vamos a meterle un filtro, ¿sí? Ya esa abstracción nosotros la tenemos por nuestra experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer con la red neuronal en el siguiente ejercicio, ¿no? Por lo pronto, nosotros tendríamos nuestro número de entrenamientos, ¿sí? ¿Y qué haríamos con ese número de entrenamientos? Pues bueno, tendríamos que tener dentro de nuestro training set, nosotros deberíamos de tener nuestros inputs, pero también necesitaríamos tener nuestros outputs, ¿no? ¿Y cuáles serían nuestros outputs? Pues bueno, seno de cero, cero, seno de pi, 1, de pi medios, perdón, seno de pi, cero, seno de 3 pi medios menos uno y seno de 2 pi, cero, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener todos los puntos medios correspondientes a nuestro training set. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber, esto va a ser seno de omega cero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, bueno, tenemos que saber la entrada, como aquí lo hablamos, tenemos que saber qué entra y nosotros vamos a identificarlo y vamos a decir qué sale, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, nosotros, pues bueno, le estamos enseñando a la red neuronal que cuando metes algo, tiene que salir lo que nosotros le estamos enseñando, ¿sí? Y así es como funciona. Es lo que tenemos que hacer y es lo que nosotros tenemos que identificar. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestro training set y otra parte importante de esto es nuestro validation set, ¿sí? ¿Qué es nuestro validation set? Bueno, vamos a ver. Ah, nosotros tendríamos nuestro validation set, ¿sale? O nuestro set de validación, ¿sí? Y este es el examen que tú le aplicas a la red neuronal, ¿no? Es decir, forzosamente tienen que ser números que no estén dentro del training set, ¿sí? Forzosamente tienen que ser números que no estén dentro del training set y este te tiene que dar un resultado al que tú compararías con tu valor original, ¿no? Es decir, ¿y cuál es nuestro valor original? Pues el seno de omega. Nosotros ya tenemos nuestro valor real, ¿no? Ya lo hicimos un poquito con la OR, no, bueno, sí, con la OR y con la AND. Cuando lo hicimos, nosotros ya sabemos cuánto nos debe de dar, ¿no? Pero nosotros le metíamos datos y sacábamos un error. Entonces el validation set va a ser ese, como lo que ahorita dijimos, bueno, seno de 90 es 1, ¿no? Seno de 89 era 99, bueno, seno de 88 era 0.98 y seno de 89 era 0.99. Entonces nosotros sabemos ahí esa relación, pero ese es el validation set, es como habernos aprendido el seno de 88, no haber sabido cuánto es el seno de 89 y simplemente hacer esa intrapolación, ¿sí? Pues lo mismo tiene que hacer la red neuronal. Muchas veces, en este caso, como es una señal sintética, no es mucho problema, pero muchas veces del training set se saca un porcentaje, 10%, 15%, 20%, dependiendo de qué tan grande sea tu training set, y ese lo guardas para el validation set. Lo metes y ya ves qué vas a tener, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros entrenamos
nuestro training set y a lo mejor cuando le metemos el validation set, vamos a tener un set de datos y lo vamos a graficar. Y a lo mejor vamos a tener una señal así. Y nosotros le podemos poner a esta misma nuestra señal seno y podemos sacar el error como lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y a través de ese error nosotros podemos ver qué tan bien se está entrenando la red, ¿sale? ¿Qué tan bien está funcionando? ¿Qué tan bien está trabajando? Y ahí, por ejemplo, a lo mejor podemos decidir entre agregarle más datos para el training set o agregarle más arquitectura. ¿Qué me refiero con más arquitectura? Pues más neuronas, ¿no? Más neuronas, modificar algunos parámetros que también les voy a pasar unos videos para que ustedes lo revisen eh, y sepan qué tipo de parámetros nosotros podemos modificar, sobre todo para el aprendizaje, porque el aprendizaje es un show, ¿no? O sea, nosotros no nos tendríamos por qué preocupar tanto con eso, pero esa es la parte matemática más difícil de las redes neuronales, o por lo menos más costosa computacionalmente. Son una cuestión ahí de derivadas, donde, pues bueno, tenemos que trabajar, tenemos que entenderlo al menos para modificar unos parámetros que nos va a ayudar a que sea más rápido nuestro entrenamiento o a que sea más efectivo, ¿no? A que sea más, ¿cómo le llamamos? Pues sí, más eficiente, más efectivo, ¿sale? Entonces, esta parte va a ser la que vamos a hacer. Simplemente vamos a poner datos de entrenamiento, es decir, de cuánto va a ser el training set, de cuánto va a ser el validation set y el tamaño de arquitectura. ¿Qué queremos decir con la arquitectura? Pues bueno, nosotros a raíz de esto no nos va a afectar en la arquitectura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando, tenemos un input de 0, 2 pi y tenemos un output de -1, 0 y 1, a nosotros nos están dando un dato, ¿sí? Nos están diciendo pi, 2 pi, 3 pi medios. Es más, 4 pi. Nosotros podemos extrapolar y saber qué está pasando con 4 pi, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, pues es múltiplo de 2 pi, no hay problema. ¿Sale? Entonces, pero simplemente estamos teniendo como arquitectura la entrada de un dato. Entonces, al tener la entrada de un dato, pues nosotros podemos tener un input y simplemente tener una neurona de entrada, ¿sí? Esa neurona de entrada va a ser de 0 a 2 pi, un dato de 0 a 2 pi. Lo que hay en la arquitectura es otro boleto. Es decir, nosotros vamos a utilizar neuronas densas. La neurona densa son aquellas neuronas que están conectadas todas con la siguiente capa. Es decir, aquí nosotros podemos tener este tipo de conexiones. Posteriormente podemos tener una capa de 3 y luego podemos tener una capa de 2. Y como son densas, todas las anteriores van a estar conectadas con las que siguen. Y luego puedo tener otra de 3 y esta va a estar conectada con las 3 que siguen. Y esta va a estar conectada con las 3 que siguen. Y finalmente, pues ya digo, voy a tener simplemente 3 capas intermedias, una de 3, una de 2, una de 3, una de 2 y una de 3, y finalmente una salida. Y esa salida pues va a estar conectada a todas las anteriores, donde ya les calcularon su respectivo vías y peso. Y aquí, ¿qué voy a tener? Pues bueno, a la salida voy a tener un vector que me tiene que dar de -1
hasta 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues el seno va de -1 a 1, ¿no? Si tú haces seno de algo y te da 7, pues algo está mal, ¿no? Ojo, antes te puede dar 7 si tienes un factor de multiplicación, pero si es el seno puro, no te puede dar un 7, ¿no? Y pues la entrada es de 0 a 2 pi, ¿sale? Están acotados a ese nivel y es como nosotros lo trabajaríamos, ¿no? Bueno, hasta aquí va a ser nuestra arquitectura, ¿sí? No, la parte en la que nosotros tenemos que pensarlo y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser programar, ¿sale? Bueno,